Y bueno, pues estamos viendo el Salmo 119, este salmo maravilloso, un salmo que de alguna manera nos enseña y nos muestra cómo la palabra de Dios puede ser exaltada en nuestras vidas, cómo la palabra de Dios puede ser lo más relevante en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestro accionar. Y bueno, pues el título de esta tarde es Mi justicia. ¿Y por qué mi justicia? Porque mis justicias propias no me alcanzan, sino es la justicia de Cristo, que su palabra me anuncia en que yo puedo ser justo. Siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Regularmente todo ser humano estamos destituidos de la gracia, del don de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Sin embargo, a través de esta justicia maravillosa que Cristo hizo por nosotros y que establece y define en su palabra, yo puedo ser justificado. Su palabra me justifica, los hechos de Cristo me justifican. El sacrificio de Cristo en la cruz me hace justo delante de sus ojos. No es una justicia humana, no es una justicia de alguna persona simple y sencillamente que vivió de una manera extraordinaria, y todo eso puede pasar, pero nadie, mis amados, ni nada como la justicia de Cristo. Esa justicia que es la única que tiene la capacidad de transformarme y hacerme una nueva criatura. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué necesito esto siempre? Porque yo, Sergio Cervantes, sigue habitando en un cuerpo corrupto. La mente del hombre, si no se renueva con la palabra, es una mente reprobada. Es una mente que no está aprobada por Dios. Y mi corazón y tu corazón, desafortunadamente, sigue siendo engañoso y perverso. Entonces, ¿qué necesito? La palabra de Dios. Y por eso se vuelve mi justicia. ¿Y cuál es el objetivo de esta tarde? El objetivo es entender la justicia eterna de nuestro Dios. Es eterna, es por siempre, ha sido y es y será siempre la misma, para vivir sirviéndole firmemente a esta verdad, o a nuestro Salvador, que es verdad. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y así servimos, mis amados. Y en este salmo vemos que hay 22 estrofas, todas ellas precedidas por una de las letras del alfabeto griego. Ahorita es la letra Tasde, y la estrofa es la 18ª. Son 22, ya vamos a terminar. Ya estamos avanzados en el Salmo 119. Y el salmista en esta porción de la Escritura nos anuncia el carácter justo y recto de Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta porción. El carácter de Dios es justo y además es recto. Y podemos tener certeza, seguridad en esta justicia divina. Dios siempre será justo. ¿Por qué? Porque su palabra es pura. No hay contaminación, no hay mancha, no hay alteración. Hace 2000, 3000 años o más, la palabra fue dada, y a través de esos miles de años, la palabra sigue siendo fiel. Cuando viene Jesús, se complementa la palabra con todo el Nuevo Testamento, con todos los evangelios. Y en ella nosotros como creyentes podemos hallar vida y podemos hallar deleite. La Biblia verdaderamente tiene la capacidad de deleitar el corazón humano, el corazón de toda familia, de toda persona, de todo hombre, de toda mujer, sin importar su edad, sin importar su estado civil, sin importar si estudió y estuvo en una universidad o no estudió y no estuvo en una universidad. Eso no importa. Lo relevante es la capacidad que Dios tiene para que sea tu delicia y tu vida, a pesar de la angustia que puedas estar viviendo,
a pesar de la angustia que puede generar esta vida misma, las relaciones con otros, la angustia que puede haber en un matrimonio que está teniendo dificultades, inclusive hasta el desprecio que pueda haber en tu vida por otras personas que te desprecian. Vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en el Salmo 119 y vamos a empezar. Aquí está, mi amor. Si quieres darme otra, está bien. Me está haciendo señas, pero ya le entiendo. Ya hablamos así como mudos y nos entendemos re bien. Entonces, bueno, versículo 137. ¿Qué dice la Biblia? Justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Jehová. Es una definición, es una determinación. Y rectos tus juicios. ¿Por qué es justo? ¿Por qué Él es recto? Porque Dios tiene un estándar perfecto y su palabra tiene ese mismo estándar porque es perfecta, es sin culpa. La justicia, mis amados, no es algo abstracto. Es algo perfectamente definido y es un atributo de Dios. Es algo que se le atribuye a Dios, que es el único justo. Si abres la Biblia conmigo en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, la Biblia se expresa de esta manera. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Son una roca, algo sólido, más allá que una piedra. Una roca es algo más fuerte. Es algo más definido, es algo que si tú lo haces con una llave así, ni siquiera la puedes alterar. Es algo que ejemplifica su firmeza, su solidez, y dice la Escritura, dice, porque todos tus caminos son rectitud. No hay un solo camino de Dios o de su palabra que no sean rectos. Todo es recto. Dios es verdad. No hay ningún engaño. No hay ninguna mentira, no hay nada falso en Él. Él es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. O sea, no hay nada malo, no hay maldad, siempre hay rectitud, siempre hay justicia, siempre. Aunque nosotros pensemos que no está siendo justo con nosotros, Dios no te debe nada ni me debe nada a mí. Oye, pero predicas la palabra. Oye, pero tienes mucho tiempo leyendo la Biblia. Oye, pero has aprendido muchos versículos. Eso no es nada. Seguimos siendo personas pecadoras, personas imperfectas, personas que nos equivocamos. No practicamos el pecado, eso está bien, pero sí te equivocas. Y lamentablemente algunos de aquí pueden estar practicando el pecado. Eso está muy mal. Porque entonces ahí sí tienes que preguntarte dónde está Cristo, dónde está la palabra que has escuchado. No podemos practicar el pecado, porque el que conoce la verdad no practica el pecado. Y el que practica el pecado es el diablo, porque él peca desde el principio. Eso dice una de las cartas de Juan. Entonces, sin ninguna iniquidad, o sea, no hay pecado en Cristo, no hay pecado, fue sin pecado. En Dios no hay pecado, no hay mancha. Y por eso define, es justo y recto. Punto. Es justo y es recto. En el Salmo 145, versículo 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Todos absolutamente. El que tú pienses, el que tú tengas en mente en este momento, el que tú consideres, todos los caminos del Señor son justos y misericordioso en todas sus obras. Todas las obras de Dios, mis amados, en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio, en el mío, con tus hijos o para con tus hijos, en los míos. Todas las misericordias, mis amados, es obra de su misericordia. Porque sin su misericordia todos nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Y dice la Escritura que sus juicios son rectos, rectos son sus juicios. Es decir, sus veredictos. Un juicio es un veredicto. Después de un juicio hay un veredicto. Puede haber una condena,
puede haber una liberación de esa condena. La liberación de la condena la recibimos a través de los méritos de Cristo. Pero por cuanto todos pecamos, todos absolutamente hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de su castigo, ¿verdad? Pero si de alguna manera en un juicio, pues algunos criminales, algunos detractores, algunos delincuentes definitivamente alcanzan un castigo. En algunos países es hasta la pena de muerte. En otros países, dependiendo de cuántas culpas se le comprobaron, pues algunas te dan 20, otras te dan 37 años, otras te dan 50, y ya si sumas todas, pues viene siendo cadena perpetua. Pero así son sus juicios, sus sentencias, sus ordenanzas. Todo es recto, mis amados. Todo es derecho, todo es correcto. No hay desviación. Y aún en lo que sucede en tu vida. Todo lo que evalúa a Dios, o lo que evalúa a Dios, mejor lo que Dios evalúa, todas sus evaluaciones son rectas, todas son correctas, no se tuerce nada. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. En el Salmo 19:9, la segunda parte, los juicios de Jehová son verdad, todos sin excepción, todos justos, todos, mis amados. Entonces, Dios nos está ayudando a través del salmista a que nosotros entendamos que Dios jamás se va a equivocar, y no es porque nosotros así lo pensemos o pienses que tú has tenido muchas injusticias en tu vida, y puede ser que sí, pero puedes adquirir la justicia gratuita de parte de Dios sin que te cueste, porque Cristo la ofreció por ti, y con eso tienes todo, porque Dios te otorga la salvación. El mismo Job, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, y fíjate muy bien, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, todo lo que Dios hace, absolutamente todo, tiene un propósito celestial. Hay un propósito divino. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en la mía, Él nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va conduciendo a través de su palabra para formar en nosotros lo que desde el principio de la creación, antes de que tú nacieras, Él ya tenía un propósito. Y no lo podemos entender. Esto es muy complicado para la mente del hombre, aunque la mente del hombre es amplísima. Hay muchas neuronas, hay muchas conexiones, hay muchas cosas maravillosas, pero no tenemos la capacidad de comprenderlo. Por eso, cuando un siervo de Dios no entiende algo, debe comenzar por esto. Dios no es justo, Dios no es injusto, perdón. Dios no es injusto. Eso es lo que debemos entender. Y no puede haber injusticia en Él. Absolutamente no puede haber injusticia en Él. El versículo 138 del Salmo 119 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y aquí debemos de catalogar, la recomendación cuando viene de parte de Dios no es una sugerencia. Las recomendaciones de Dios es un Dios de amor que recomienda cierta conducta, cierta forma de pensar, ciertos actos a sus hijos, pero son mandamientos al mismo tiempo. Él te lo está mandando. Él no está proponiendo, bueno, ahí si tú quieres. Estos testimonios, mis amados, son declaraciones de Dios acerca de su carácter, de su voluntad y de su camino. Él tiene un camino para ti y Él tiene un carácter que es inmutable, nunca va a cambiar. Y podemos encontrar en la Escritura, en la Biblia, muchas historias, cientos de historias que testifican el poder de Dios y el poder de su palabra.
Dios da testimonios, así como nosotros podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él da testimonio y con esos testimonios Él nos capacita para que nosotros podamos obedecer y confiar en esos testimonios, en lo que está ahí escrito. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo es aquella persona, pues sencilla, no tiene estudios, no se preparó, pero eso no implica que la palabra de Dios no la pueda alcanzar, no la pueda vivir, no la pueda poner por obra. No implica que no la pueda entender, porque la palabra de Dios es más allá de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice en Mateo 4:4, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Quieres vivir? Necesitas alimentarte. Y cuando tú recibes esta palabra con fe y la pones por obra, te fortaleces, te levantas, dejas el pecado, dejas la iniquidad, dejas la falsedad, dejas tus infidelidades y sigues a Dios. Y Él te acompaña y te toma de la mano y te conduce a caminos rectos, a caminos perfectos. Por eso la Biblia está llena de historias reales, que son verdaderas, que Dios nos cuenta para que sepamos de todo lo que Él es capaz de hacer. Y podemos ver que Él es un Dios que abre los mares y que con ese mismo mar que abre para los suyos, ese mismo mar lo utiliza para ahogar a sus enemigos que los persiguen. Podemos ver que cuando hay murallas y hay cosas imposibles de derribar, después de 7 vueltas y el toque de unas trompetas y unas voces, Él es capaz de derribar unos muros y que su pueblo siga avanzando y que sus enemigos sean entregados en sus manos. Podemos ver también cómo Él multiplica los panes y los peces y alimenta a 5,000 personas y luego alimenta a 4,000. Y cómo hoy te sigue alimentando y me sigue alimentando a través de su palabra. Ese es el Dios al que servimos, mis amados. Podemos ver cómo 300 hombres derrotan a todo un ejército de los madianitas y los amalecitas y todo lo que tenían madianitas. De verdad, con 300 hombres, cantando una voz, gritando más bien a una voz, con jarritos de barro que nos representan y se rompen. Y ese estruendo en la madrugada conduce a los enemigos de Israel y a los enemigos de Dios a que se maten unos a otros y salgan huyendo y 300 hombres los persigan. Y luego se pongan de acuerdo con otros y dicen: mira, para allá van, atrápenlos. Eso es lo que hace Dios, mis amados. Es cerrar la boca de los leones cuando quieren devorarte. Es permitir que estés en el fuego, pero que el fuego no te consuma ni te mate. Ese es el Dios al que servimos, mis amados. Y por eso la Biblia está llena de testimonios de lo que Él es capaz de hacer, de lo que Él puede hacer. Y por eso dice que es recomendado. Esta recomendación es un mandato, es una orden. Es un encargo a través de su palabra, pero escúchame bien, su palabra está llena de autoridad. Su palabra es autoridad. Él te lo está diciendo con autoridad. No es lo que decimos nosotros, es lo que Él dice, lo que importa. No es la manera en la que tú te justifiques, sino es lo que Él manda y lo que dice su palabra, a través del cual tú debes de filtrar pensamientos y acciones. Y debes darte cuenta si estás mal o estás bien. Y si estás mal, debes de arrepentirte. No es algo que se quede en ti para que tú lo practiques. Y todos, mis amados, en pensamiento, en palabras o en acciones, podemos equivocarnos delante de Dios, aunque tengamos años en Cristo. Pero es importante que lo hagamos. Es importante que lo consideremos. Dios, mis amados, no solamente dio su palabra,
Dios la da, pero la da con autoridad. Esta palabra tiene autoridad. La Escritura no es una sugerencia. Esto no es algo que Dios te sugiere. No es una propuesta. Ay, mira, si quieres, pues a ver, vívela. Es una norma donde va a ordenar tu vida a través de la Escritura. La Escritura nos ordena. La Escritura nos filtra todo aquello que pensamos, hacemos o decimos. Todo absolutamente está filtrado por la Escritura. Por eso la palabra de Dios tan sabia en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 6 al 9, fíjate lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy. Y ese hoy es cada vez que tú la leas o cada vez que tú la escuches. Hoy te lo está volviendo a mandar. Estarán sobre tu corazón. Él te está diciendo que estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más dice? Y las repetirás a tus hijos. Y no importa qué edad tengan tus hijos. Dios te manda a que tú se las repitas a tus hijos, porque tú tienes una responsabilidad. Dice la Biblia que tus hijos son herencia. Te quieres llevar esa herencia, ¿verdad? Dice que son como saetas, como flechas en manos del valiente. Es lo único que te vas a llevar, si tú les das dirección. Justamente esa dirección es para que no pequen, para que no se aparten a diestra o a siniestra. Tú les das dirección a través de la palabra. Y esa dirección los va a llevar en el camino correcto. Entonces no temas de hablarle a tus hijos, aunque seas bisabuelo, y le puedes hablar a tus nietos, y le puedes hablar a tus bisnietos. Y si vives muchos años y te toca vivir con tataranietos, pues también. No puedes perder esta oportunidad que Dios te da, y es un mandato, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, tu casa, mi amado y mi amada, tiene que estar llena de la palabra de Dios. En tu casa se habla, se comparte la palabra de Dios. Pones predicaciones, repites lo que estás oyendo en este domingo, lo vuelves a poner ahí en tu casa o andando por el camino. A lo mejor vas a la oficina y mientras pones ahí el audio, ¿verdad? Y ahí en tu auto, y al acostarte. Y cuando te levantes, o sea, en todo tiempo, o sea, lo primero que hagas, lo último que haces. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios te gobierna y me gobierna. No hay otro gobierno en mi vida más alto que la palabra de Dios. No hay nada más extraordinario que la palabra de Dios. La Escritura, mis amados, gobierna a la iglesia, no al revés. Muchas veces queremos hacerlo al revés, y nosotros gobernar, es decir, acomodar la Escritura a la manera en la que nosotros definimos que deba de ser. En el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Al ser rectos, cuando la palabra de Dios tú te das cuenta que es recta, que es pura, que es magnífica, que es maravillosa, dice la Biblia que tu corazón se va a alegrar, porque tú tienes inteligencia, tienes capacidad de razonar, de meditar, de pensar y darte cuenta que lo que estás oyendo a través de la palabra de Dios es lo mejor que te puede suceder, y es recto. Y entonces quieres caminar en esa rectitud. Produce ese anhelo y ese deseo, porque la fe viene por el oír, y crees en eso, y entonces lo aplicas en tu vida. Y dejas de lado todo aquello que te perjudica y todo aquello que está perjudicando a otros. Porque muchas veces tú dices, bueno, yo no le hago mal a nadie. No, tu pecado está dañando tu vida y está dañando el perímetro de todas las personas que te aman.
Tú no creas que el pecado siempre va a traer muerte. Y tú puedes estar bien feliz, sonriendo, gritando, cantando, bailando. Pero de acuerdo a la Biblia, aunque tú estés en esa situación, si estás viviendo una vida pecaminosa, una vida de desorden, tú estás pronunciando una muerte espiritual en tu persona, en tus pensamientos, en tus actos, y sin que tú te des cuenta, muchas veces, porque el engaño es así, tú estás matando o llevándote entre los pies a otros que son indefensos, que dependen de tus decisiones. Por eso, mis amados, lo recto de Dios siempre, escúchalo bien, corrige lo torcido del hombre. Lo recto de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, está para que todo lo torcido de tu vida sea enderezado. La Biblia es para que te enderece, para que lumbrera es a mis pies, luz a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre va a alumbrar tus pies. ¿Dónde estás parado? ¿A dónde es el siguiente paso? Y lumbrera habla de un horizonte, más allá. ¿Qué es lo que debes hacer? Eso es lo que hace la palabra. Te va a conducir. Porque la palabra es fiel, estos mandamientos son fieles. Es decir, hay una confiabilidad en la palabra absoluta. La palabra de Dios es digna de confianza. No estamos hablando de ninguna religión. Ponme mucha atención, no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de lo digno que es la confianza que puedes tener en Dios y en su palabra. Es digno de confianza. Es constante, es sin engaño. Es más, no hay nada en este planeta más confiable que lo que está aquí escrito. Nada de verdad. Ni los gobiernos, ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni aquí en la iglesia, ni el pastor. Nadie es de absoluta confianza si no es la palabra de Dios. Esto es lo único que no falla. Todo lo demás, todas las personas que conoces, todas sin excepción, tu servidor, todas las personas vamos a fallar en algún momento. Todos, la palabra de Dios nunca. En Hebreos capítulo 6, la segunda parte del versículo 18, nos dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. ¿Tú crees? Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros somos hijos de hombre, por eso tenemos que arrepentirnos. Te arrepientes cuando le entregas tu vida a Cristo. Pero cuando la vuelves a regar en algo, también arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Porque a través de ¿quién puede decir que en este año no va a fallar para con alguien? ¿Quién puede levantarse en este momento y decir, yo no voy a fallar? A lo mejor es tu intención y está bien. A lo mejor es parte de lo que tú estás luchando y es correcto. Ojalá que de la mano de Dios y de la palabra tú vayas conduciéndote siempre bien, pero hay veces que te vas agobiando, te vas cargando emocionalmente, espiritualmente, mi amado, mi amada, eres humano. Y a lo mejor en un momento tienes un acto donde revientas. El mismo Pedro, siendo apóstol, cuando iban a prender a Jesús, él no crean que le tiró a la oreja a la persona, el que tino tiene, la pura orejita, no, él le tiró a la cabeza. Él siendo un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, en ese momento, en un arranque de ira, estaba dispuesto a matar a ese hombre, sin entender que era parte del plan de Dios, porque él tenía que ser entregado, tenía que ser crucificado. Lo iban a maldecir y él no iba a abrir su boca por amor a nosotros, mis amados. Él no lo entendía en ese momento. Como nosotros muchas veces cuando estamos en un momento de ira o de enojo, no entendemos.
Pero él, no crean que dijo, ay, voy a cortarle la orejita. Él le tiró a matar. Es como aquí viendo a Marcito cuando el Cruz Azul tira a la portería pues, y la tira para afuera, fallaron, la Cruz Azulearon, pero tiró a gol, nada más que no la atinaron. También los americanistas, ¿verdad, mi Charlie? Entonces, nosotros podemos tirar, pero podemos fallar. Pero Dios cuando lanza su palabra, cuando pronuncia la Escritura, cuando se escribe a través de hombres guiados por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que toda la Escritura, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Te enseña tu maldad y la mía. Es lo primero que te enseña, tus fallas y las mías. Útil para enseñar, luego para redarguir, o sea, empieza a removerte, oye, no estoy haciendo bien las cosas, debo pedirle perdón a Dios, debo de arrepentirme, estoy destruyendo mi matrimonio, estoy destruyendo mi familia, estoy acabando con estos chismes a la congregación, me estoy haciendo mal a mí mismo, estoy afectando a mis hijos, estoy haciendo cosas que no debo de hacer. Empieza a redarguirte y luego te corrige. Si ya tomas otro rumbo, giras 180 grados y caminas en el sentido opuesto. Y luego ya que estás así caminando en el sentido opuesto, te empieza a dar instrucciones el resto de tus días. Esa es la palabra de Dios. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para servirle, para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Si me permiten parafrasear la Escritura. La Biblia dice, para vivir en toda buena obra. Somos instruidos para toda buena obra. Entonces, mis amados, en tiempos de opresión, de aflicción, de presión, la certeza, cuando estás así, la certeza no son tus emociones, no es lo que tú sientes, no es lo que tú piensas, no es lo que te dicta tu corazón, porque tu corazón es engañoso, tu corazón es perverso, sino tu certeza está en la palabra de Dios y en el Dios que te guía y que te conduce, que no miente, que todo es verdad. Por eso la Escritura dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo va a pasar. Su palabra es como la roca, es inmutable. Esa no se altera, siempre es la misma. La mentira, en la época de mis padres era mentira, en la época de mis abuelos era mentira, en la época de mis bisabuelos, tatarabuelos, en la época de Abraham, de Moisés, de David, de Daniel, de José el soñador, de Josué, de Adán y Eva, de quien quieras, la mentira siempre ha sido la mentira. Esa no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero la palabra nunca va a cambiar. Versículo 139. Dice el salmista en este versículo 139 del Salmo 119, dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Aquí está hablando no de un celo carnal como nosotros lo conocemos, no es un celo, es un celo santo, es un celo por una pasión intensa, es un celo por las cosas de Dios. Y aquí lo interesante, dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Está hablando que hay unos enemigos que se han constituido enemigos de Dios, pero estas personas conocían la palabra de Dios. No está hablando de gente que no conozca la palabra de Dios, está hablando de gente que conoce la palabra de Dios, gente que ha sido instruida, gente que ha asistido a la congregación, gente que ha leído la palabra, gente que ha memorizado la palabra, gente que ha sido instruida quizás desde niño o desde niña. Está hablando de personas que conocen, por eso dice, se olvidaron de tus palabras. Entonces hay un celo no humano,
sin un celo divino en el salmista, porque él ha aprendido a amar la palabra, a depender la palabra, a que la palabra sea su sostén, la palabra sea su guía, la palabra sea su fortaleza, la palabra sea su consuelo, la palabra sea su justicia. Todo lo es la palabra para el salmista, mis amados. Es un ardor interno por la gloria de Dios. Esta persona conociendo a Dios no está glorificando a Dios. Y es algo que lo consume, es algo que lo acaba, es algo que lo reduce. Es algo intenso, mis amados, que le quema por dentro. Porque le duele como personas que conocieron la palabra de Dios se desvían de tal manera y son capaces de cometer tantas atrocidades. Dios nos libre, mis amados. Si alguna persona vive así, la Escritura dice: vosotros que sois espirituales, corregirle con amor y mansedumbre. Y también te dice que tú mismo te consideres, porque puede ser que tú estés diciendo eso y en 3 años, en 5, en 10, tú estés haciendo lo mismo. O sea, el corazón humano no es confiable. El pensamiento humano no es confiable. Confiable es la palabra de Dios. En el Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y se está refiriendo a Jesús. Está siendo profetizado cuando Jesús hizo una limpia en el templo y volcó las mesas, porque lo que era casa de oración se volvió mercadería. La gente estaba utilizando el lugar que era para adorar a Dios, donde se compartía la palabra, donde la presencia de Dios descendía, lo hizo mercadería. Lo hizo mercadería, o sea, para sus propios fines y sus propios bienes. Por eso el siervo que ama la palabra se duele cuando la palabra de Dios es tratada con irreverencia, con ligereza. Duele de verdad. Duele ver cómo las personas de continuo están permitiendo que el mal que hay en su corazón camine con ellos, en lugar de que Dios y su palabra camine con ellos. Prefieren caminar con el mal. Y este celo santo, mis amados, debe producir en tu vida y en la mía, por supuesto, corazón, humildad, porque lo mismo me puede pasar a mí, mansedumbre. Pero luego tú quieres corregir a la gente gritándole, enojándote, levantándole la voz, criticándolo porque tú eres mejor que esa persona, criticándolo porque pues tú estás murmurando, porque tú no eres así, tú no eres como ellos. Pero mi amado, tú en ese momento, o mi amada, tú también en ese momento estás actuando en desobediencia, porque ni las críticas, ni los pleitos, ni las contiendas, la Biblia dice claramente: nada hagas por contienda. A veces el tono de tu voz, a veces tu expresión, desde ahí, aunque tenga razón lo que tú dices, pero es contenciosa. Y tú no te das cuenta, porque tienes mucho tiempo practicándolo y es parte de tu forma de ser. Ese es un enojo carnal. El enojo carnal siempre va a ser áspero, va a estar lleno de orgullo, va a ser hiriente, va a ser altivo, va a manifestar una superioridad a los demás, pero sin humildad, sin mansedumbre y con mucha arrogancia. Y aquí acentúa el salmista, dice: porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Personas que conocen se olvidaron. Si no conoces, pues no tienes nada que olvidar, pero si lo conoces y te olvidas, es como si no tuviera valor. Es vivir como si Dios no hubiera hablado, como si Dios no tuviera perfectamente definida su voluntad a través de la Escritura. Tú la conoces, sin embargo, de cualquier manera te la brincas como si nada.
Es un descuido, pero es un descuido culpable, consciente. La conoces, pero conscientemente tú te olvidas de eso. Es como David, que tuvo en poco la palabra de Dios. Y esto lo hemos visto repetidamente en el Salmo 119, en el versículo 126. Dice: aquellos que han invalidado tu ley. Y en el 136, los que no guardan la ley de Dios. O sea, la conocen, pero no la guardan. El que no la conoce no puede guardarla. Pero está hablando de personas que han conocido la palabra de Dios. Cuando la escritura se olvida, mis amados, esto es bien importante que lo sepamos. Cuando tú y yo olvidemos la escritura, siempre, sin excepción, va a ser reemplazada por tus emociones. Va a ser reemplazada por tus sentimientos. Va a ser reemplazada por tus pensamientos personales, por la moda, por la cultura, por convivir con otros y quedar bien con otros, con los que no tienes que quedar bien. Porque la Biblia dice claramente que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y estos sentimientos, emociones, pensamientos, pues es lo que ocupa tu alma. Ahí está tu alma. Y tú no puedes confiar en tu alma porque ahí está tu corazón, ahí está tu carne, ahí están tus pensamientos. Pensamientos, muerte reprobada. Corazón, engañoso y perverso. Y tu carne pues es corrupta. Es un cuerpo corrupto. Y la palabra de Dios dice el versículo 40, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Él está consciente, porque se ha equivocado también, y se ha dado cuenta que cuando se enfoca en la palabra de Dios, es sumamente pura. Esto es increíble, mis amados. Él ha aprendido a amar la Escritura porque la Escritura es pura, es decir, es sin mezcla. No la quieras mezclar. ¿Cómo la mezcla la gente? Pues yo hago algo correcto dentro de la congregación, es decir, sirvo a la congregación. Me conduzco más o menos con mi familia, pero tengo una doble vida y hago cosas ocultas fuera del perímetro de la iglesia. Te estás engañando a ti mismo. Tú solito o tú solita te estás dando un balazo en el pie. Estás caminando aparentemente seguro, pero llevas una doble vida. Tu vida no es franca, no es sincera, no es visible. Hay cosas que Dios conoce y tú crees que puedes engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que la mujer sembrare, eso también segará. Todo, mis amados, Dios no puede ser burlado. Todas las cosas no son ocultas, están abiertas ante aquel a quien, y a los ojos a quien tenemos que dar cuentas. La pureza de la palabra de Dios es refinada, está probada. No hay impurezas, no hay contaminación. La palabra, mis amados, no tiene tóxicos morales, no permite mentirillas blancas. La palabra de Dios es pura, no te engaña, no manipula absolutamente a nadie. No es para que chantajees con esa, no se contradice. Es limpia porque tiene una pureza segura, como esta botella. Pero si hubiese llovido ayer y hay un charquito ahí, yo no le voy a decir a mi tocayo: oye, tocayo, fíjate que ahí vi un charquito y ya se me acabó mi botella, llénamelo, ¿no? Y ahorita me echo un traguito. ¿Alguno de ustedes lo haría? Por supuesto que no, porque sabes la impureza que tiene la botella. Más bien el agua que depositas en esa botella. Así que la palabra de Dios la puedes depositar en tu mente y en tu corazón con toda confianza. En el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, lo más limpio, lo más pulcro. Y algo bien importante, mis amados, la Biblia
no necesita limpieza humana, no necesita que tú le agregues o le pongas de tu cosecha o implementes aquí tu criterio y dices, bueno, es que mira, en fulanito, pues esto sí aplica, pero en mí, pues no. Es que son cosas diferentes. Y quieres aplicar tu propio criterio, quieres limpiar la palabra con tu propia humanidad. Más bien, todo ser humano necesita ser limpio con la palabra. Como dijo Jesús en Juan 15:3, ustedes, o sea, todos nosotros, y le dijo a sus discípulos, son limpios por la palabra que les he hablado. Y por eso como siervos podemos amarla. El Salmo 119, todo lo que hemos venido viendo, digo, hay muchos calificativos, pero para el salmista la palabra es su deleite. La palabra quiere guardarla. La palabra quiere ponerla por encima de todas las cosas. La palabra, en pocas palabras, valga la redundancia, es para que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque es una autoridad. En el creyente, en el siervo verdadero, la palabra de Dios es una autoridad. Y como autoridad nosotros nos sometemos, porque es la palabra de Dios. Es un filtro que produce, mis amados, limpieza espiritual. Y él mismo en el versículo 141 dice, pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Eso es lo importante. Él está hablando, esta confesión es su condición social. Probablemente él es despreciado, es desechado. Es un acto de humildad donde él no se siente perfecto, donde él no se siente como el único creyente verdadero. Él sabe que es pequeño. Se está comparando con Dios. Cada vez que tú quieras compararte o comparar a alguien, primero compárate tú con Dios. Tú te comparas con otros que son pecadores, primero compárate con Dios. Es el estándar perfecto. Primero filtra tus conductas o tu conducta a la luz de la Escritura. Y entonces, como el salmista, te vas a saber pequeño o te vas a saber pequeña. Y no está hablando de estatura, ¿eh? Hay gente pequeña de estatura, pero que son hombres de Dios, auténticos. Porque la palabra pequeño está haciendo ver un acto de humildad. Quizás una insignificancia a los ojos de otros. Con una escala de valores bajo para el mundo, pero bueno para Dios. Y es lo que debemos de buscar. No vamos a quedar bien con el mundo, vamos a quedar bien con Dios. Se sabe despreciado, se sabe desechado, rechazado, tratado por muchas personas, inclusive a lo mejor en su trabajo, sin valor, en su hogar. Es un marido a lo mejor donde tiene una mujer rencillosa, o es una mujer sumisa a la palabra, pero con un marido macho y dominante y que la trata con aspereza. No sabemos, hay muchos casos. Pero tenemos un ejemplo en la Escritura donde el Señor iba a elegir un rey. Iba a destituir a Saúl, que era el rey, porque Saúl se puso a hacer cosas que no le correspondían hacer. Y fue reprendido y desechado por Dios. Y entonces Samuel va a Belén con Isaí y le dice, a ver, preséntame a tus hijos por indicación de Dios. Y le presenta a sus hijos, y al primero que le presenta es al más grande, a Eliab, un hombre alto y de buen parecer, es decir, era guapo, seguramente con buena figura, musculoso, se veía bien. Pero el Señor inmediatamente le reprocha a Samuel porque él conoce el corazón de Samuel y conoce lo que está pensando. Y le dice en el versículo 7 de 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira a lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por sobre toda cosa guardada, tú y yo, eso es para nosotros, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana brota la vida. Y finalmente, después de haber pasado a todos los hijos de Isaí, dice, ¿no tienes uno más? Dice, sí, uno que cuida ovejas. Y lo llamó, y el Señor le marcó a Samuel, este es mi elegido, y a él lo ungió, porque Dios ve el corazón. Y justamente si vamos a la escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 29, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, es decir, aquí vemos varios necios, pero a pesar de nuestra necedad, Dios nos escogió. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ni tú, ni yo, ni nadie nos podamos jactar en su presencia. Es decir, yo estoy aquí por mis méritos, nadie. Todos somos necios, viles, menospreciados, débiles, y eso es lo que Dios escogió. La diferencia en tu vida y en mi vida, en relación a muchas personas que están afuera, es lo que Cristo hace en tu vida y la mía. Esa es la diferencia, en que tú conoces a Cristo, que lo tienes en tu corazón, que te has arrepentido, que has sido perdonado, que vives y luchas por caminar de la mano de Dios. Y cuando te equivocas, te arrepientes, le pides perdón a Dios y sigues caminando. No te quedas practicando el pecado. Esa es la grande diferencia. En el Salmo 119, versículo 16 vimos, me regocijé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El siervo de Dios siempre, mis amados, va a buscar agradar a Dios y no a los hombres, aunque sea pequeño, aunque sea desechado. Porque sabes y sabemos que pertenecemos a un Dios justo. Y eso es lo importante. Tenemos un dueño. Y el dueño de nosotros es el creador del universo, es el que nunca falla. Es el que es todopoderoso, el que es omnisciente, el que todo lo sabe, más allá de lo que yo piense. Y Cristo, mis amados, es el ejemplo fiel de ese siervo que fue rechazado, que fue despreciado por los hombres, y con ese ejemplo nos los deja a nosotros, que Él siendo de esa manera, sin haber fallado nunca, sin pecado, siempre siendo fiel, Él fue rechazado por los hombres. Y en 1 Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El salmista sigue diciendo en el versículo 42 del 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Es una justicia que no es negociable. Es una justicia que no es meramente cultural. Es una justicia que no es que esté de moda. Las modas cambian. Dios no cambia. La justicia de Dios no se altera por las generaciones, no se corrompe, mis amados. No depende de la opinión humana. La opinión humana muchas veces hace cosas que no tienen nada que ver. Y muchas veces vienen ideologías y quieren imponerlas en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, como parte de aquello que nos gobierna. Pero es mejor agradar a Dios y quedar bien con Dios que quedar bien con los hombres. Todo el mundo siempre va a cambiar y sus estándares. Pero el siervo de Dios descansa, o podemos descansar, en la palabra de Dios que esta no cambia, en un Dios
que no cambia, que no muda, que siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso la iglesia, todos nosotros y el creyente debe someterse al texto de la Escritura. Aquí están los textos. Sometámonos al texto de la Escritura. Son maravillosos aparte. Si tú lees la palabra, cada vez que la leas te vas a dar cuenta que es maravillosa y te va a mostrar que tú no eres maravilloso. Eso es lo que te muestra la Escritura. No ajustes esta palabra a lo que estás viviendo. Ajústate a lo que dice la palabra. No lo hagas al revés. Para los siervos, mis amados, siempre la justicia eterna será Cristo, será la Escritura, porque en ella sí tenemos esperanza, por lo que ella dice. Todo lo que pasó en la cruz es la justicia perfecta. No hay nada más perfecto que lo que pasó en la cruz. Esa es la propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar esa justicia, a causa de haber pasado por alto todos nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Por eso en este tiempo Cristo te alcanza, Cristo es suficiente, Cristo puede llenar tu corazón, a fin de que solamente sepas y sepamos todos nosotros que solamente Él es justo y Él es el único que justifica. Eso viene en Romanos. La aflicción y la angustia, mis amados, pueden apoderarse de nosotros. Pueden atacarnos de tal manera que nosotros nos sentimos abrumados. Estamos afligidos, se apodera de nosotros, no sabemos qué hacer. Pero dice el salmista, mas tus mandamientos, esto, son mi delicia, son mi sustento, son mi pronto auxilio en las tribulaciones, son mi fortaleza, son mi consuelo, son mi guía. Es lo único que puede prevalecer en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, aquí en la iglesia, porque eso es lo que me gobierna. Sí estoy afligido, sí estoy angustiado, pero no me voy a soltar de los mandamientos que Dios tiene para mí. Y el último versículo, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Todos los testimonios de Dios, todas las historias bíblicas que manifiestan su grandeza y el poder de Dios a través de la historia, de alguna manera, es lo que de alguna forma me permite creer en lo que actualmente Dios puede hacer por mí. Porque Él no cambia. Y lo que hizo y lo que cuenta su palabra puede suceder de igual manera en mi vida. Las cosas para mí son imposibles, pero la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Tú lo puedes ver imposible. Tú puedes ver que no hay salida. Pero mis amados, Dios siempre tiene una guía, una salida y un camino porque no hay otro. Cristo y su palabra. Siempre será la salida de tu prisión, de esa liberación que tú necesitas, de aquello que te tiene oprimido, oprimida y de lo que no puedes salir. Cristo es el único que te puede liberar. No hay otra cosa que te pueda liberar. Oremos, mis amados.